Buenos días, os agradecemos vuestra presencia a todos en primer lugar, a los asistentes, así como a todos los que van a intervenir en este webinario. Este webinario forma parte de un proyecto que inició hace unos meses UPSI España que pretende visibilizar la labor de las 10 comisiones científicas de la Unión Científica Internacional de Radio, la URSI, en nuestro país. Como todos sabéis, la USI es una sociedad científica que aglutina a personas que están trabajando en cuestiones muy variadas y tanto es así que para las personas que trabajan en una comisión, en ocasiones no es fácil comprender cuáles son los temas de interés para otra comisión. Es un ciclo de 10 webinarios y pretende precisamente eso, aclarar cada comisión a las otras, así que intentan ser en un lenguaje, no diría yo que divulgativo, pero digamos que sí accesible para toda la comunidad URSI. Y no solamente para las personas que son expertas en la comisión correspondiente. También pretende fomentar un poco la colaboración entre las distintas comisiones. Y finalmente es una función, supongo, de una sociedad científica difundir lo que se hace, poniendo el foco especialmente en lo que se hace en nuestro país, en este caso. Durante los webinarios somos guiados por los presidentes y las presidentas de las 10 comisiones científicas de URSI en España y también por otros especialistas. Los presidentes de las comisiones son también los responsables de las otras actividades que tienen lugar en el seno de sus comisiones, así como de hacer el enlace con URSI a nivel internacional. Supongo que todos los que estáis aquí ya la conocéis, pero para los que no, pues podéis consultar la página web de URSI España, ursi.es, y también hay una lista de distribución de noticias que procuramos usar lo más comedidamente posible para resultar útiles sin ser pesados y en la que estaréis, pues supongo, todos suscritos, pero si no, podéis solicitar, por supuesto, ser unidos a la misma. Hoy es el turno de la Comisión B, que tiene por título Campos y ondas, teoría electromagnética y aplicaciones. Es el tercero de los webinarios. Ya hemos hecho el correspondiente a la Comisión H, ondas en plasmas, y el de la Comisión D, fotónica y electrónica. Están en el canal de YouTube de URSI España, están los webinarios de estas dos comisiones, donde también colgaremos este webinario dentro de unos días. Nuestra guía principal hoy es Elena Abdo Sánchez, de la Universidad de Málaga, pero como podéis ver en la presentación que se está mostrando ahora mismo, Elena también contará con la ayuda de una serie de personas: Ana Díaz, de la Universidad Politécnica de Valencia; Carlos Molero, de la Universidad de Granada; Miguel Beruete, de la Universidad Pública de Navarra, no del País Vasco; Juan Andrés Vázquez Peralbo, de la Universidad, actualmente la Universidad de Luxemburgo, aunque es procedente en formación de la Universidad Politécnica de Madrid, y la misma Elena Abdo Sánchez, perdón. Como nos comentará Elena en breve, la Comisión B es una comisión muy amplia en temática, así que en esta ocasión hemos preferido un enfoque más de monográfico, más que intentar cubrir todos los dominios de la Comisión B. Bueno, tenéis el chat para formular preguntas, digamos, durante la presentación, y luego de viva voz al final del todo. Y os animamos a ello, que las preguntas de viva voz siempre dan un toque más humano a estas cosas. Y nada más por mi parte. Buenos días a todos de nuevo. Muchas gracias y somos todo atención. La presentación lleva por título Aportaciones de España a la investigación en metasuperficies, una panorámica actual. Adelante, chicos. Gracias, Miquel. Bueno, yo voy a comenzar por contaros los campos que engloba la Comisión B de URSI, que prácticamente es la más numerosa a nivel de número de investigadores que forman parte de ella y a nivel de temática de la comunidad URSI. Y bueno, la Comisión B es principalmente la que está activa en el Simposio Nacional, aunque la idea es que otras comisiones también vayan formando
formando parte del simposio que tenemos todos los años en España. Como la Comisión B engloba muchas áreas, yo lo que quiero lo que he querido en este webinario es enfocarnos en un tema concreto de esta comisión y dar la oportunidad a investigadores en España que se pongan en valía lo que hacemos en nuestro país, ¿no? Entonces, la Comisión B, las áreas de interés que engloba son muchas, entre ellas fenómenos en el dominio del tiempo y de la frecuencia, dispersión y difracción, fenómenos de propagación y efectos, incluidos las ondas de medios especializados, ondas guiadas y componentes. También abarca la parte de radiación y antenas. Y finalmente, entre sus áreas de interés está dispersión inversa, bueno, una traducción de inverse scattering, y formación de imagen, o lo que conocemos en inglés como imaging, ¿no? Entonces, bueno, como ya hemos comentado, es muy extensa y la idea de este webinario es enfocarnos en un tema que está ahora mismo en auge, que son las metasuperficies, que llevan también mucha trayectoria de investigación en España. Y como lo que pretendemos también es poner en valía la investigación que hacemos aquí, pues varios ponentes, varios investigadores españoles o que han realizado su investigación en España, pues van a contarnos un poco las aportaciones que han hecho ellos en su grupo de investigación en el tema de metasuperficie. Bueno, para los que no estén familiarizados con esta temática, porque puede haber gente escuchando de otras comisiones, bueno, todos escuchamos el auge que tuvieron sobre el año 2000 los metamateriales como materiales artificiales que se diseñaban metaátomo a metaátomo para poder controlar las propiedades electromagnéticas homogéneas de esas estructuras, ¿no? Y tener permitividades y permeabilidades efectivas controladas y que no pudieran conseguirse con materiales que están en la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí lo que se caracterizan es la permitividad y la permeabilidad efectiva de esos materiales. ¿Y cómo afectan a los fenómenos ondulatorios? Pues esto, la permitividad y permeabilidad lo que afectan es a la ecuación de onda. Viendo las estructuras que tenemos aquí en pantalla, pues nos damos cuenta de que esos metamateriales eran demasiado voluminosos y eso dio lugar a las metasuperficies, que son la versión 2D de esos metamateriales. Y en este caso, en lugar de controlar la permitividad y permeabilidad efectiva haciendo ingeniería de esos metaátomos, lo que se hace es diseñar los parámetros de superficie efectivos. ¿Y cómo afectan esos parámetros de superficie? Pues afectan al fenómeno ondulatorio a través de las condiciones de contorno. Muy básicamente, ¿no? Si recordáis las condiciones de contorno que estudiamos todos en electromagnetismo, pues cuando tú tienes un campo en una región 1 separada por una superficie a otro campo en una región 2, pues la relación que hay entre esos dos campos esa discontinuidad que puede existir entre los campos tiene que ver con unas corrientes, corriente eléctrica o corriente magnética que se crean en la superficie de esa discontinuidad, ¿vale? También además hay que tener en cuenta los principios de equivalencia, que si recordáis lo que nos dicen es que cuando tú tienes una región encerrada, una región que encierra un campo E1 electromagnético E1 y H1, esa región cuando se excitan esos campos puede dar lugar a fuera de ella un campo E2 y H2 que se pueden estudiar exclusivamente dependiendo de las componentes tangenciales del campo que hay en esa superficie. Y se puede encontrar un problema equivalente que viene dado por las corrientes eléctricas y magnéticas que se generarían, serían equivalentes, que generarían el mismo campo fuera de esa superficie. Entonces, teniendo en cuenta esos principios muy básicos del electromagnetismo,
pues se ha realizado toda una teoría de metasuperficie que dan lugar a aplicaciones muy interesantes. Entonces, superficies selectivas en frecuencia, conductores magnéticos artificiales, absorbentes perfectos, transformadores de polarización, lentes, intentar cambiar el frente de onda, que le llama como conformación del frente de onda en español, antenas leaky wave, antenas de ondas de fuga, reflexión y refracción anómala, holografía, y son una de estas aplicaciones las que vamos a ver en estos webinarios. Entonces, la idea es dar una panorámica que no será completa, porque hay muchos otros investigadores españoles que también están trabajando en metasuperficie y no lo hemos podido, por temas de espacio, de extensión, meter en el webinario, pero aunque no son todos los que están, sí están, o sea, al revés, perdón, aunque no están todos los que son, sí son todos los que están, ¿vale? También poner en valor la investigación española y entre ellas el metasuperficie, y quería nombrar que hay una red española en metasuperficies con simetría superior en electromagnetismo y sus aplicaciones, que se llama la red Simpatía, que es una red que está activa ahora mismo, que se concedió en la convocatoria de 2022 y que la investigadora principal es Eva Rajo Iglesias de la Universidad Carlos III de Madrid, y a ella también, en ella estamos metidos 13 grupos de investigación españoles. ¿Vale? ¿En qué va a consistir el webinario? Bueno, pues lo que vamos a contar varios investigadores son las aportaciones que se han hecho en los grupos en los que hemos estado trabajando en el tema de metasuperficie. Entonces, ya que yo tengo el turno de palabra, seguiré yo contando las metasuperficies de Huygens para el control de la radiación. Luego pasaré la palabra a la investigadora Ana Díaz Rubio de la Universidad Politécnica de Valencia, que nos contará, seguirá con las metasuperficies de Huygens. Yo contaré para el control de radiación y ella para el control de la dirección en reflexión. Luego pasaremos la palabra al investigador Carlos Molero Jiménez de la Universidad de Granada, que nos contará metasuperficies espaciotemporales por medio de circuitos equivalentes. Luego nos iremos más a temas más arriba en frecuencia, ondas milimétricas, con Miguel Beruete Díaz de la Universidad Pública de Navarra, que nos hablará de metasuperficies holográficas en ondas milimétricas para comunicaciones. Y finalmente nos expondrá su investigación Juan Vázquez Peralbo, que ha realizado la investigación que nos va a presentar en la Universidad Politécnica de Madrid, aunque ahora mismo está en la Universidad de Luxemburgo, y él va a tratar el tema de metasuperficie usando estructuras entretejidas. Bueno, entonces pasamos a las metasuperficies de Huygens para el control de radiación. Como he comentado, los principios que hay detrás de la metasuperficie son muy sencillos y se basan en controlar las condiciones de contorno para que cuando yo tengo un campo electromagnético en una determinada región que se ha creado por un conjunto de fuentes, ese campo se pueda transformar en el campo deseado, controlando las corrientes que se generarían en la superficie de separación entre los dos medios, ¿vale? Entonces, la cuestión aquí que surgió es, en lugar de que esas corrientes se generen cuando yo impongo un campo en la región 2, ¿por qué no impongo yo las corrientes en esa superficie y hago que el campo que se genera en la región 2 sea controlado? Entonces, esto evolucionó durante años, y las metasuperficies de Huygens lo que propusieron fue que ese control de las corrientes inducidas fueran a partir de arrays de partículas polarizadas. Entonces, aquí se muestran arrays de dipolos magnéticos, que serían los... no sé si se ve el puntero. Bueno, creo que ahora, ¿vale? Estos loops que hay serían los dipolos magnéticos, y las líneas que se ven son los dipolos eléctricos. Entonces, haciendo arrays de partículas polarizables, tanto eléctricas como magnéticamente,
yo podría hacer que las corrientes que se crean sean las que a mí me hacen falta para que el campo que está incidiendo en la región 1 se transforme en el campo deseado en la región 2. Y existe una formulación matemática sencilla que me indica cómo es la relación entre los parámetros de superficie, que sería esta Z que aparece aquí y esta Y que aparece aquí, sería la impedancia de superficie eléctrica y la admitancia de superficie magnética, que está definida simplemente por esta estructura que yo pongo aquí, esta superficie, es la relación de esas características de la superficie y la discontinuidad que se produce en los campos. Entonces, teniendo en cuenta estos dos conjuntos de ecuaciones, se puede llegar a un conjunto de ecuaciones que se llaman las Generalized Surface Transition Conditions, que justamente me relacionan el campo arriba y abajo de la metasuperficie con los parámetros de esa superficie. Entonces, sin entrar en más detalles, yo tengo una formulación rigurosa de cómo puedo transformar un campo que yo impongo en la región negativa a el campo deseado en la región positiva por medio de diseñar de forma adecuada las partículas de mis arrays polarizables. ¿Por qué se llaman metasuperficies de Huygens? Bueno, si recordáis del electromagnetismo, la celda de Huygens se basa en un dipolo eléctrico, que sería el celestito, que tendría una corriente eléctrica J, y un dipolo magnético, que sería el rojo, que tendría una dirección ortogonal en la corriente magnética, ¿no? al loop que hay aquí. Al principio se hacían las metasuperficies de Huygens se hacían con este tipo de estructura, pero esto fue evolucionando y al final se llegó a la conclusión de que no era necesario hacer un array de loops y de dipolos eléctricos, sino simplemente con cascadear 3 reactancias separadas por un sustrato era equivalente, ¿vale? Entonces al final la implementación física se simplificó muchísimo. Además, en el grupo de Toronto de George Eleftheriades se dieron cuenta de que cuando además no solo el campo eléctrico genera una corriente eléctrica, sino que también genera una corriente magnética, lo que se llama cuando existe acoplamiento magnetoeléctrico, es decir, que el campo eléctrico y el magnético están acoplados entre sí, cada uno de ellos puede producir una corriente eléctrica o una corriente magnética, esto se da en las superficies que presentan bianisotropía, pues se podía conseguir unas condiciones de transición bianisótropas que son más generales, que añaden este grado de libertad, que es el acoplamiento magnetoeléctrico, y esto dio lugar a conseguir transformaciones arbitrarias de campo, es decir, que yo tenga un campo en la región negativa y pueda pasar a una región a la región positiva el campo deseado, simplemente diseñando estos 3 parámetros que serían lo que tendría que diseñar de mi metasuperficie, y además al añadir este acoplamiento magnetoeléctrico, esta metasuperficie que va a resultar siempre va a ser pasiva y sin pérdida, lo cual a nivel de practicidad era muy importante, ¿no? Entonces podemos controlar tanto el campo transmitido como el campo reflejado. ¿Qué diferencia hay con respecto a la celda que no era bianisótropa? Bueno, si os fijáis no sé si os fijasteis en la transparencia anterior, pero en la transparencia anterior las 3 admitancias que había eran simétricas. Al introducir asimetría, es decir, que la impedancia top sea distinta a la impedancia bottom, es como se consigue implementar esas celdas de Huygens bianisótropas. Y bueno, esto ha dado lugar a fenómenos interesantes como son, sabéis que uno de los temas más perseguidos en metasuperficie era conseguir refracción a ángulos extremos, ¿no? Pues en esta investigación lo que hicimos fue demostrar que podíamos conseguir que una incidencia sobre una metasuperficie con un ángulo normal a ella se convirtiera en un ángulo muy extremo de 71,8 grados sin reflexiones, que era lo que se perseguía en aquel entonces. Esto se pudo hacer a través de estas metasuperficies de Huygens bianisótropas. Esto se demostró experimentalmente y aquí se muestra una foto del setup. Aquí está la metasuperficie sobre el que incide con una bocina y una lente
una onda de manera normal, y en la medida que se ve aquí, se observa que a la frecuencia a la que está diseñada la metasuperficie para que refracte de forma anómala el haz, pues se consigue que hay en la curva azul una ganancia muy grande al ángulo de 60 grados, creo que era el ángulo que se perseguía, y cuando no está diseñada esa frecuencia, pues lo que se ve es que se recibe sobre todo la reflexión especular. Entonces se consiguió demostrar de manera experimental esa refracción anómala con muy buena eficiencia sin reflexión, ¿vale? Por otro lado, la investigación también que hemos llevado a cabo es sobre antenas Leaky Wave. Las antenas Leaky Wave se caracterizan porque son estructuras guiadas, o sea, estructuras que están basadas en una guía de onda, en la que la potencia se va escapando a raíz de que se está propagando la energía por la superficie guiada, ¿no? Entonces, las antenas Leaky Wave se caracterizan por el número de ondas del modo que se está guiando dentro de la superficie, y eso tiene una constante de fase beta y un factor de fuga alfa. Entonces, cada una de esas partes controla una cosa. La beta controla el ángulo de apuntamiento y el factor de fuga la tasa de radiación. La pregunta que nos hicimos fue, ¿puedo transformar un modo guiado en un modo Leaky con control independiente del factor de fuga y del ángulo de apuntamiento? Porque normalmente la limitación que tenían las Leaky Wave tradicionales eran que siempre el alfa y el beta estaban ligados por la geometría. Pues aquí lo que planteamos es una guía de placas paralelas en la que la placa de arriba la sustituimos por una metasuperficie de Huygens bien isótropa. Y el resultado fue bastante positivo, porque conseguimos transformar el modo que está guiándose entre las placas paralelas en un modo Leaky con control arbitrario de la radiación. Por un lado, fuimos capaces de controlar la directividad. Aquí vemos que estamos controlando el factor de fuga. Esta tiene una directividad muy alta. Podemos hacer diseños con directividades más bajas. Y fijaros que la radiación es broadside, es decir, la dirección ortogonal a la guía, y con distintas directividades y sin el efecto indeseado que la gente que está trabajando en Leaky Wave sabe que siempre se produce en broadside, que siempre tenemos un decaimiento de la eficiencia. Aquí no ocurría. También fuimos capaces de demostrar que podíamos controlar el ángulo de apuntamiento. Esto hicimos prototipos y lo verificamos experimentalmente. Luego también nos preguntamos si se podrían hacer reconfigurables estas antenas, y la respuesta era que sí. Tenemos la opción de variando la altura de la guía, conseguir una reconfigurabilidad mecánica y entonces mover el haz de apuntamiento, e incluso nos planteamos la posibilidad de hacer reconfiguración electrónica introduciendo en la guía cristales líquidos. Y demostramos en simulación que es posible variar el haz de apuntamiento en un margen bastante amplio, además de izquierda a derecha. Y lo más importante es que no se degrada el diagrama de radiación, ¿vale? Y por último, también hemos querido dar un paso más, y estas antenas Leaky que hemos estado trabajando, lo que queremos es controlar la iluminación, porque hasta ahora lo que estábamos usando eran metasuperficies periódicas, y ahora cuando introducimos no periodicidad podemos controlar la iluminación, y aquí tenéis varios ejemplos. Aquí está cuando alfa es constante, que serían los ejemplos que he mostrado antes, pero queremos controlar la apertura para poder mejorar la directividad, por ejemplo, con una apertura uniforme, o introducir más ventanas más complicadas como la ventana de Hamming. Esto lo hemos demostrado con celdas físicas en simulación, y aquí se está viendo cómo lo que se consigue es muy similar a la teoría. Aquí vemos también los haces, ¿no? Que aquí ya se puede cuantificar un poquito mejor que en la imagen anterior. Y vemos que efectivamente se puede conseguir controlar la iluminación de la apertura de la antena Leaky Wave, y no solo hacer factores de fuga constantes, sino mejorar así tanto la directividad si usamos aperturas uniformes, como el nivel de lóbulos secundarios si usamos, por ejemplo, ventana de Hamming.
Ahora mismo estamos en proceso de fabricación y medida y estamos pendientes de publicar estos resultados en un artículo. Esta sería mi intervención. Quiero dar las gracias a todos los que han participado en el trabajo que he presentado, ¿no? George Eleftheriade de la Universidad de Toronto, Michael Chen también de Toronto, y el profesor Ariel Epstein y Vinay de Kilam Seti del Technion de Israel. Y también agradecer al grupo de Málaga, RF2M Lab, que están participando activamente en estos proyectos. Ahora voy a dar el control a Ana Díaz Rubio, que va a seguir con el tema de la metasuperficie de Huygens, pero en este caso para control de la reflexión. Vale, Elena, ¿me das control ya? Sí. Vale. Pues buenos días, como ha dicho Elena, yo voy a completar un poco esa parte de metasuperficies que intentan controlar la dirección de propagación, hablando de metasuperficies para controlar la reflexión. Estas metasuperficies son muy útiles cuando, por ejemplo, cuando hablamos de 5G y los nuevos sistemas 6G, y se intenta controlar el canal de propagación. Hasta ahora parece que el canal de propagación era una cosa con la que nos venía dada y se vivía con unas ciertas propiedades, pero la posibilidad de integrar metasuperficies en los entornos nos abre la posibilidad también de tener cierto grado de ingeniería en el canal de propagación. Voy a empezar de una manera muy sencilla, hablando del primer problema o del problema más trivial y más canónico que podemos hablar, que es la reflexión anómala, que básicamente quiere decir que una onda que se propaga sobre una superficie, si no se hace nada, la reflexión, siguiendo la ley generalizada de reflexión, tendría el mismo ángulo que el ángulo de incidencia, lo que se llama la reflexión especular. Sin embargo, desde hace mucho tiempo interesa cambiar ese ángulo de reflexión y se han usado, por ejemplo, esto es un problema muy antiguo, en frecuencias ópticas, las redes de difracción permiten hacer este tipo de transformaciones. Sin embargo, son dispositivos que funcionan bien cuando la transformación es muy pequeña, es decir, la diferencia entre el ángulo incidente y el ángulo reflejado son muy pequeñas. También es algo bastante conocido del mundo de las antenas, a ver si me deja, en la literatura y la gente que esté familiarizada con los reflector arrays, pues un poco el objetivo que se persigue es el mismo, o sea, una onda o un frente de ondas, cambiar la dirección de propagación para conseguir más directividad o otro tipo de radiación. Y el inicio de las metasuperficies o de las superficies conforme las conocemos hoy en día, pues perseguía un poco lo mismo. El problema más canónico era pues, una onda, por ejemplo, que incide de manera normal, mandarla a ángulos de reflexión de 50, 60, 70 grados. ¿Cómo se conseguía eso? Como ha dicho Elena, pues se hacen estructuras muy pequeñas comparadas con la longitud de onda y se hacen unos gradientes. Y esos gradientes pues, nos permiten abrir canales de propagación y acoplar la energía en estos canales. ¿Cuál es el principio de funcionamiento o uno de los principios de funcionamiento a nivel intuitivo? Pues cuando trabajamos con metasuperficies en reflexión es muy útil el considerar que estas superficies son impenetrables, es decir, mi onda se propaga en un medio, incide con esta metasuperficie, pero no se excitan campos detrás de esta metasuperficie. Y el objetivo es aplicar un gradiente de fase, siguiendo la teoría de reflector arrays, nada nuevo aquí, a lo largo de esa metasuperficie. Ese gradiente de fase, como hemos dicho que la estructura es impenetrable, es decir, no hay campos detrás no hay campos detrás de la metasuperficie, se puede modelar simplemente con la reflexión. Una reflexión que tenga una amplitud 1 y una cierta fase que depende de las coordenadas, en este caso las coordenadas X, depende de la posición en la metasuperficie. Y lo que se pretende es que cada uno de esos puntos
introduzca un desfase adicional que nos permita eventualmente modificar esa dirección de propagación. Repito que esto es algo bien conocido en el mundo de las antenas por la teoría de reflected arrays. Sin embargo, estos primeros intentos que se hicieron con estructuras metálicas y implementando simplemente este factor de reflexión no fueron del todo eficientes. Aquí, por ejemplo, vemos en esta gráfica, no sé si se ve mi puntero. No se ve mi puntero. A ver. Ahora, creo que se ve ahora. En esta gráfica de aquí podemos ver el parámetro que define la metasuperficie, que es, al ser una superficie de reflexión, podemos modelarla simplemente como una impedancia de superficie. Podemos ver que tiene una componente imaginaria, que es capacitiva e inductiva dependiendo del punto en el que nos encontremos, y que su parte real es cero. La parte real cero porque al final no queremos pérdidas, queremos que toda la energía que incide se refleje. Pues cuando implementamos a nivel de simulación de manera ideal este perfil de impedancia, obtenemos este resultado. Una onda que incide normalmente se transforma en esta onda a 70 grados. Como podemos ver, sí que hay una cierta tendencia a que la onda vaya en la dirección que queremos, pero hay ciertas perturbaciones. Se ven que los frentes de onda no son totalmente planos. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe principalmente al hecho de que introduciendo un factor de reflexión única y exclusivamente con un gradiente de fase, no se consigue solucionar el cambio de impedancias que hay entre esas dos ondas. Y eso nos genera problemas de eficiencia. En esta gráfica de aquí podemos ver cómo esa eficiencia depende del ángulo de reflexión, en este caso, para incidencia normal. Y podemos ver que a partir de 60 grados, por ejemplo, la eficiencia cae drásticamente, ¿vale? Entonces, ¿en qué se trabajó? ¿O cuál era la pregunta? En cómo hacerlo esto de manera eficiente, como ha dicho Elena, que no se pierda energía que se va en otras direcciones. ¿Cómo abordamos nosotros el problema? Pues dijimos, bueno, vamos a ir al punto inicial, sabemos que podemos modelar esta estructura con una impedancia de superficie que viene definida simplemente como el ratio entre las componentes tangenciales eléctricas y magnéticas, y vamos a analizar el problema con mi onda incidente y la onda que yo desee. Y la primera pregunta que se abrió aquí es ¿cuál es la amplitud de esa onda? Porque a nivel intuitivo parece muy simple decir, pues no, para que tengas una transformación perfecta, la amplitud de esa onda debería ser la misma de la onda que incide. Pero no es así, porque analizando la conservación de la energía, para que se produzca conservación de la energía y toda la energía se canalice a través de esa dirección, la amplitud de la onda reflejada está relacionada con la amplitud de la onda incidente, pero también con la dirección de propagación. Y eso, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo aquí de incidencia normal a un cierto ángulo, la onda reflejada va a tener más amplitud que la onda incidente. Sabiendo eso, simplemente tenemos que definir las componentes tangenciales del campo eléctrico y del campo magnético, y eso nos dará las condiciones de contorno, es decir, la impedancia de superficie que tenemos que implementar a través de estructuras más pequeñas que la longitud de onda y ver a ver si podemos. Pues bueno, cuando representamos esa impedancia, podemos ver, lo primero que vemos aquí es que, bueno, como en el caso anterior, la parte imaginaria, que en este caso está en azul, tiene ciertas componentes capacitivas, inductivas a lo largo de un periodo. Eso pasaba también en el caso anterior. Sin embargo, esta línea roja, que es la parte real, toma valores positivos y negativos también. Eso quiere decir que la metasuperficie local, o sea, de manera local, tiene que estar absorbiendo energía y lanzando energía en algunos puntos, ¿vale? Y eso es complejo de implementar. Lo que se busca a nivel de implementación son estructuras pasivas, que no tengan pérdidas, o si tienen pérdidas que sean solo de los materiales, pero sobre todo el tema de la ganancia, el hacer que la metasuperficie lance energía, es un problema. Entonces, ¿cómo podemos implementar este tipo de metasuperficies? Hay dos métodos, con elementos activos, que como hemos dicho es algo que no buscamos porque la difícil implementación y por evitar pues, efectos no recíprocos, problemas de estabilidad, o hay una manera alternativa que, sabiendo que hemos aplicado la conservación de la energía,
podemos hacer que la energía que se absorbe en un punto de la metasuperficie se guíe a través de la metasuperficie y se lance en un punto diferente de la metasuperficie. Una especie como de canalización de la energía, ¿vale? Y eso es lo que se llama, o lo que se conoce como respuesta no local. Y para eso hay que trabajar, aparte de con la estructura de cada metaátomo, hay que trabajar también con el acoplamiento entre ellos, ¿vale? Y eso es, por ejemplo, lo que conseguimos aquí. Conseguimos una transformación de incidencia normal a 70 grados con una eficiencia de un 94% y el resto de energía se iba en absorción. Es decir, no había reflexión en otras direcciones, sea simplemente porque consideramos materiales realistas. Y este es el frente de ondas que se genera en reflexión, que podemos ver que aquí sí que es un frente de ondas perfecto con la amplitud que corresponde. Que la amplitud podéis ver también que es un poquito más grande que la unidad, ¿vale? ¿Qué se pueden hacer con este tipo de metasuperficies, así a nivel general? Pues bueno, o sea, aplicando el mismo sistema de diseño podemos hacer otro tipo de conversión entre ondas. Por ejemplo, podemos coger ondas propagantes y convertirlas en ondas evanescentes, pero no en ondas evanescentes con amplitud constante, evidentemente, porque si queremos canalizar toda la energía de una onda incidente en una onda que se guía, la amplitud de esa onda guiada tiene que ir creciendo para ir acumulando la energía que va canalizando de la onda incidente. Se puede también trabajar con las metasuperficies como si fueran estructuras multipuerto, porque al fin y al cabo, cuando cambiamos la dirección de propagación, lo que estamos haciendo es, según la teoría de Floquet, habilitar ciertos canales en los cuales la onda se puede propagar. Cada uno de esos canales puede ser un puerto, de manera que podemos tener un sistema multipuerto, hablando de metasuperficies, por ejemplo, podría ser un sistema que la incidencia normal la dividiera en dos direcciones de propagación y cada uno de esos puertos se le puede dar una funcionalidad diferente. Aquí, por ejemplo, es muy útil o se puede vincular con las típicas estructuras de redes y los análisis de parámetros de scattering. Y también se pueden hacer respuestas asimétricas. Se puede jugar con las pérdidas del sistema y conseguir, por ejemplo, que una estructura refleje el 99% de la energía en una dirección y absorba todo cuando iluminas en la dirección opuesta, ¿vale? Una de las preguntas, una vez ya estaba más o menos claro cuál era el sistema de diseño o cómo se podían conseguir esas transformaciones eficientes, era cómo integrar esas metasuperficies en entornos reales. Como he dicho, tienen muchísimo potencial en sistemas de comunicación, donde se integrarían en paredes, en entornos, pero claro, ¿cómo pasamos de estas simulaciones ideales en las cuales tenemos infinitos periodos, porque analizamos solo un periodo y lo propagamos de manera infinita, cómo lo integramos en un entorno real? Bien, pues la idea, o sea, en esos entornos reales es que evidentemente la metasuperficie no va a cubrir toda una pared o no va a cubrir todas las paredes de una casa. Van a ser puntos localizados que nos van a permitir controlar el canal de propagación. Entonces la pregunta abierta es cómo modelamos metasuperficies con dimensiones finitas. Nosotros para analizar o lo que propusimos para analizar este tipo de problemas es considerar la metasuperficie a través de sus corrientes, pero no microscópicamente, a través de las condiciones de contorno, sino generar o analizarla usando los coeficientes macroscópicos de reflexión, cómo se comporta la metasuperficie en campo lejano. Ese comportamiento en campo lejano nos permite definir unas corrientes efectivas, que repito, no tienen que ser las corrientes efectivas microscópicas, y nos permite estudiar el scattering de esa metasuperficie finita en campo lejano, ¿vale? Y esto es muy útil para la integración. De hecho, conociendo o teniendo este formalismo, nos permite también no analizar simplemente metasuperficies que están flotando en el aire, sino integrarlas en entornos más realistas, como por ejemplo puede ser una pared o un entorno parcialmente absorbente o que sea totalmente reflejante. En este caso, por ejemplo, podemos ver que cuando tenemos simplemente una pared y incide una onda en una cierta dirección, lo que tenemos es una reflexión especular, que es lo que se espera. Si tenemos una metasuperficie que cubre el 50% de lo que sería el área de iluminación, vamos a seguir teniendo reflexión especular y un poquito de reflexión anómala. Y
si somos capaces de cubrir todo el área de iluminación, evidentemente toda la energía se iría a reflexión anómala. Esto nos permite jugar con las dimensiones de la metasuperficie para poder diseñar el área de la superficie óptima para hacer ingeniería del canal de comunicación. Y finalmente, y ya para terminar, se pueden hacer muchas más aplicaciones. Aquí estamos hablando simplemente de transformaciones de la dirección de propagación, pero como siempre pues podemos hacer focalización o otro tipo de transformaciones. Por ejemplo, también demostramos que en vez de focalizar usando una estructura parabólica, como se hace tradicionalmente, podemos usar metasuperficies o bien activas, es decir, no locales, o bien locales, para aplicar el concepto de lente perfecta y conseguir una focalización en un punto subwavelength, más pequeño que la longitud de onda. ¿Vale? Y aquí se puede ver cómo esto todo es campo evanescente que viene cerca de la superficie y aquí conseguimos el punto de focalización donde nos interesaría. Y bueno, eso es todo un poquito lo que yo quería contaros hoy de manipulación de ondas con metasuperficies en reflexión. Elena, si quieres te dejo de compartir y puedes compartir. Muchísimas gracias, Ana. Pasamos a la tercera parte del webinario. No sé qué he hecho. Un momento. Que se trata de metasuperficies espaciotemporales por medio de circuitos equivalentes. Nos vamos ahora un poco más a la parte teórica y a una de las aplicaciones que están ahora mismo más en auge, que es la modulación espaciotemporal de las mismas. Carlos Molero, de la Universidad de Granada, cuando quieras. Hola, buenas, se me escucha bien, ¿no? Sí, Sí. se me escucha, ¿no? Vale, Sí, perfectamente. vale. Pues nada, antes de nada agradecer que se me haya invitado a este seminario. La verdad es que para mí es un honor. Y como bien ha dicho Elena, pues vamos a presentar estudios que hemos estado haciendo sobre metasuperficies espaciotemporales, pero desde un punto de vista teórico, con el fin de fabricarlas, pero ahora explicaré por qué nos hemos centrado primero en el punto de vista teórico. Es un trabajo que estamos haciendo en nuestro grupo, pero también citamos a la CEU San Pablo porque uno de los principales investigadores estaba trabajando allí en esos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, pues uy, puedo pasar. Ahora mismo no puedo pasar, Elena. Sí, se supone que sí, que puedes pasar, estás controlando la pantalla. Tú eres Vale, el que está ok, cambiándola. ahora sí, perfecto, perdón. Pues bueno, antes de nada, pues, venimos de la Universidad de Granada, como he dicho, aquí hay dos imágenes emblemáticas de la ciudad y al lado podemos ver una del grupo, creo que es la más reciente y no se me escapa nadie. Y bueno, pues afortunadamente somos un grupo donde hay mucha gente haciendo el doctorado, algunos ya son doctores y tal. Y, y bueno, pues entrando ya en terreno de las metasuperficies. Ya se ha hablado aquí de ella, así que tampoco me voy a parar mucho. Cuando hablamos de metasuperficie estática, pues nos referimos básicamente a estructuras que tienen un patrón que ya no se mueve, o sea, un patrón permanente, y como se ha dicho anteriormente también, pues pueden producir efectos sobre ondas incidentes bastante interesantes. Podemos cambiar, por ejemplo, la polarización de una onda incidente, también podemos crear lentes, podemos hacer hologramas, podemos conseguir patrones de vórtice, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí pues he puesto dos imágenes de trabajos que hemos hecho nosotros, una con Fully Metallic y otra con Fully Dielectric. En un caso hacíamos un rotador de un ancho de banda de un 144%, mientras que en el otro caso nos centrábamos en conseguir patrones de vórtice. Entonces, estamos hablando ahora mismo de las superficies estáticas. A ver. Esto no va ahora mismo.
Ahora, bueno, va un poco lento lo de la transparencia, Elena. Perdona, Carlos, si ves que no puedes cambiar, tú me lo dices y lo cambio yo. Si ves que no Venga, te pues deja. sí, yo creo que es mejor. Sí, si te puedes ir a la experiencia anterior, por favor, Elena. A la siguiente. Es que va, no sé qué está pasando. Vale, pues seguimos, perdón por la interrupción. Si entramos ahora en el plano de las metasuperficies dinámicas, se ha hablado anteriormente también de RIS o de estructuras reconfigurables. Por un lado tenemos el caso reconfigurable, donde controlando de manera externa cada una de las celdas se pueden obtener patrones de difracción, o sea, patrones que deseemos, digamos, ¿no? Pero una vez que nosotros cambiemos, por así decir, los elementos activos, el estado de los elementos activos que controlan, pues ya se permanece permanentemente ese estado, ¿no? En el caso de las superficies moduladas, lo que tenemos es una variación en el tiempo de los estados a los que sometemos, que estamos creando en nuestra metasuperficie. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia fundamental entre las dos que quería recalcar, es que en un caso, a pesar de que varían los estados o las fases de la metasuperficie, estos permanecen, digamos, en el mismo estado una vez que el elemento activo deja de funcionar o se para, ¿no? En cambio, en las moduladas, esa variación es permanente. El tiempo se vuelve una variable de diseño más, ¿no? En ese sentido, las estructuras moduladas pues aportan la función de mezclador de frecuencia, podemos conseguir haces en diferentes direcciones, pero también a Ora diferencia, escucho, de frecuencia, ¿no? Y, ora escucho. Continúa, Carlos, que tenemos una bien, referencia por aquí. vale, vale. Y por otra parte, pues también lo que es el control de las celdas individuales, en el caso de las espaciotemporales, podemos evitarlo, ya que la modulación temporal va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces, si continuamos en la siguiente slide, como he dicho, el tiempo ahora se vuelve una variable más de diseño, es una variable periódica y como he indicado, pues aparecen armónicos que se deben, digamos, a esa modulación temporal. Un caso muy sencillo, que es el caso que estoy mostrando en el centro de la diapositiva, sería un caso en el que un metal aparece y desaparece. Es verdad que es un caso ideal y sencillito, pero es un caso de estructura espacio-temporal, aunque en este caso incluso puede definirse como estructura temporal. Si esta estructura es excitada por una onda externa que va llegando, pues estamos generando multitud de armónicos, como puede verse en la gráfica que vemos a la derecha, ¿no? Que estamos representando las amplitudes de todos los armónicos que se generan. Asimismo, en el diagrama que hemos representado en FDTD abajo en la diapositiva, pues se puede ver cómo de una incidente conseguimos una división en diferentes armónicos, que es una de las, digamos, aportaciones más interesantes que tienen estas estructuras, ¿no? Entonces, si seguimos a la siguiente diapositiva, y aquí quiero, digamos, hacer un resumen importante. Cuando tenemos modulación espacial, el patrón de difracción, si esta estructura es periódica, va a ser una, digamos, distribución discreta de armónicos en diferentes direcciones. En el momento que se introduce la modulación espacio-temporal, lo que hacemos es abrir un abanico o digamos una suerte de arco iris en cada uno de esos armónicos espaciales que hemos generado previamente. Como puede verse en la imagen de la derecha, pues ahora por cada armónico espacial que generamos, tenemos una gama infinita de armónicos temporales. En ese sentido, pues aparecen todavía más armónicos y además, como he indicado anteriormente, cada uno a una frecuencia distinta, ¿no? Entonces, si seguimos adelante, eh, ventajas que aportan las estructuras espaciotemporales frente a otras estructuras que pueda haber en la literatura. Por un lado, como he dicho, tenemos un grado de libertad adicional. Podemos hablar de estructuras 4D en algunos casos, ¿no? Pero también tienen propiedades que las hacen especialmente interesantes. Una de ellas es la existencia de no reciprocidad.
Eso quiere decir que cuando esta estructura es alimentada bajo un ángulo de incidencia, el patrón de difracción que se genera es diferente al que tendríamos si ese ángulo de incidencia es el opuesto. Esto es una de las principales características por las que mucha gente está trabajando en ella, ¿no? En pos de mejorar esta no reciprocidad. No obstante, hay otras propiedades relacionadas con la ganancia que tienen que ver con estructuras espaciotemporales, pero que emulan una suerte de movimiento de esta estructura. No me voy a parar mucho aquí, pero he dejado ahí los enlaces a los artículos por si alguien tiene interés, cómo se puede generar ganancia neta en un sistema a priori que no tendría por qué tenerla, ¿no? Entonces, si seguimos adelante, uno de los principales problemas que hay a la hora de analizar estas estructuras es que no existen simuladores comerciales que nos permitan trabajar cómodamente con las estructuras. Por ejemplo, el CST, el HFSS o cualquiera de estos no incluye la modulación temporal, FECO tampoco. Creo que en Console se puede hacer algo, no tengo experiencia, pero creo que sí. No obstante, la mayoría de personas que las trabajan, pues no les queda más remedio que hacer sus propios códigos y hacerse sus propias metodologías. Una de las más usadas suele ser la homogeneización, en el sentido de coger la metasuperficie y representarla mediante una impedancia general que pueda de alguna forma modelar esa pantalla o alguna susceptibilidad, etcétera. Y después pues están las técnicas clásicas tipo mode matching, donde conociendo más o menos los armónicos o los modos que hay en juego, pues sería un ejercicio de empalme de estos armónicos, si se me permite la expresión, de conseguir, digamos, generar, o sea, calcular las amplitudes asociadas a todos ellos mediante esta técnica. Entonces, seguimos adelante. Nosotros nos hemos centrado en el estudio de las estructuras por medio de circuitos equivalentes. Es cierto que hay cosillas hechas, pero nosotros vamos a aportar una forma de hacerla que es un poquito más sencilla. En principio, como he dicho, las estructuras generan armónicos a izquierda y derecha. Nosotros alimentamos con una onda incidente, tenemos armónicos a la izquierda, armónicos a la derecha. Es intuitivo pensar que cada uno de estos armónicos pueda representarse por medio de una línea de transmisión individual e independiente, ¿no? En principio, no solo es intuitivo, sino que matemáticamente también se puede demostrar. Entonces, la línea de transmisión que estamos viendo en el circuito que tenemos en la pantalla, pues cada una va a representar a uno de estos armónicos. Los circuitos son bastante ventajosos por varias razones. Una de ellas es que nos aportan mucho feedback físico, desde el punto de vista físico. Nos permite entender qué es lo que está ocurriendo adentro y nos permite, por tanto, hacer análisis mucho más robustos y más profundos. Pero otra de las ventajas fundamentales es el hecho de que son muy rápidos a la hora de darnos soluciones. En menos de un segundo podemos obtener soluciones que, por ejemplo, en algoritmos como FDTD tardarían minutos o incluso horas, ¿no? Entonces, garantizando que la herramienta funciona, tenemos un método muy rápido de obtener respuestas de estructuras interesantes, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, la ventaja de trabajar con circuitos en estructuras periódicas es la siguiente. Sabiendo la periodicidad del problema, en este caso vamos a tener una periodicidad en el tiempo, que es el ratio de cambio de las propiedades de la estructura, y también tendremos periodicidades en el espacio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un grating, pues tendremos un periodo en el que se define la serialidad. Conociendo estas periodicidades podemos definir, por un lado, todas las frecuencias que hay en juego en el problema, y por otro lado, los números de onda de corte asociados a cada uno de los armónicos. Sabiendo esto, podemos definir la constante de propagación a priori y la admitancia equivalente de cada uno de los armónicos. Entonces, en el circuito que vemos aquí en la diapositiva, cada una de las líneas tiene asociada una admitancia y una constante de propagación. Eso puede hacerse a priori gracias al conocimiento de las periodicidades. En ese caso, el único parámetro que nos interesa es conocer cuáles son los acoplos existentes entre diferentes líneas o entre diferentes armónicos. Si llega la onda incidente, esta genera todos los armónicos que hay en juego en el problema y tenemos que saber cuál es la energía que va yendo a cada uno de estos armónicos. Entonces, ¿cómo calculamos esos acoplos? Desde el punto de vista circuital son transformadores, que los hemos representado mediante la letra N. Y esa es la clave básica para poder usar la metodología que estoy explicando. Entonces, si seguimos adelante, dale un poquito más, Elena. Adelante. Ahí. Gracias.
Entonces, si nos ceñimos a la celda de unidad, hemos visto que tenemos un problema periódico. Como hemos dicho, a derecha e izquierda sabemos cómo va a ser el patrón de difracción. Lo único que nos interesa es saber cómo es el campo justo en esa discontinuidad. Si tenemos una metasuperficie muy fina, pues conocer qué es lo que ocurre dentro de esa metasuperficie. ¿Cómo es ese perfil de campo? Esto no es sencillo, esto es una técnica que se desarrolló la década pasada en la Universidad de Sevilla, donde yo estuve haciendo la tesis, y que afortunadamente parece ser que también se puede usar para sistemas espaciotemporales. Conociendo el campo de la discontinuidad, el valor de cada uno de los transformadores que entran en juego en el circuito va a ser simple y llanamente la transformada de Fourier de este campo. Ahora bien, la dificultad está en conocer esos perfiles de campo, no siempre es posible. En el caso estático, pues si tenemos una pantalla con agujeros cuadrados, pues eso, hay fórmulas analíticas que permiten obtenerlo, pero no siempre es posible. Y muchas veces hay que recurrir al CST, etcétera, etcétera. En el caso del tiempo es todavía más difícil. Entonces es por eso que nos vamos a centrar en unos casos sencillos para poder entender qué ocurre y además para poder validar nuestro circuito. Entonces, si seguimos adelante, como he dicho antes, si aplicamos esta metodología a una pantalla que aparece y desaparece, tenemos metal, aire que va, digamos, de manera permanente intercambiándose entre sí. Cuando la onda incidente incide en el metal, pues vamos a tener campo cero justo en esa discontinuidad. No obstante, cuando el metal desaparece, en la discontinuidad el campo va a ser el propio de la onda que incide, ya que la onda no encuentra ningún obstáculo. De esa forma, como vemos en la gráfica que hay en la slide, tendremos campo cero combinado con una suerte de seno y luego campo cero de nuevo, otra vez seno, y va a ser el campo que tendremos en la discontinuidad. De esta forma, si calculamos la transformada de Fourier de ese campo, vamos a tener las amplitudes asociadas a cada uno de los armónicos. Entonces, si le damos para adelante, vemos que si representamos las amplitudes de todos los armónicos y los comparamos con lo que nos da el FDTD, observamos que el acuerdo es bastante bueno, ¿no? De hecho, un acuerdo se puede considerar excelente, lo que significa que hemos elegido el buen campo. También observamos cómo el FDTD, pues como he dicho antes, nos da las diferentes direcciones en las que estos armónicos se dirigen. Realmente nosotros también las tenemos calculadas, pero a priori, porque conocemos los números de ondas de corte, que son los que nos dan las componentes transversales y las constantes de propagación. Seguimos adelante, ahora nos vamos a un caso un poco más complejo. Vamos a estudiar el caso del grating. Un grating que aparece, desaparece, se convierte en metal. Es cierto que estas estructuras pueden parecer ideales, pero realmente con metasuperficies resonantes se pueden conseguir los estados que estamos invocando. Puedes tener o bien la transparencia total, o bien la reflexión total, o bien el propio grating, ¿no? Entonces, de esta forma, el campo que vamos a poner ahora en la discontinuidad es el campo que vemos justo aquí, justo donde está justo a la derecha del dibujo, ¿no? Es un campo que nosotros conocemos por experiencias previas, y si lo introducimos dentro de la metodología, pues sacamos las amplitudes de los armónicos que vemos abajo. Ahora tenemos un diagrama en 2D porque tenemos armónicos espaciales y temporales, pero sin embargo las amplitudes que nos da el FDTD y que nos da el circuito prácticamente coinciden, lo que significa que estamos, digamos, en el buen camino. Entonces, seguimos adelante, ya, como hemos dicho, estos trabajos son los primeros que hemos estado haciendo, llevamos prácticamente un año con la línea de investigación. Ahora vamos a entrar más en detalle y queremos aplicarlo a sistemas un poco más realistas. Si bien ahora nos centrábamos en transparencia, reflectividad, eso se puede invocar, como he dicho, a través de varactores o de diodos que puedan generar estados resonantes. Pues bien, vámonos hacia atrás y vamos a considerar los sistemas, y vamos a considerar los sistemas teniendo varactores. Previamente, y no hace mucho, hemos publicado un artículo donde precisamente encontramos el circuito equivalente que tendríamos cuando introducimos varactores, diodos y cualquier otro elemento. Eso nos permite a nosotros ya tener un modelo estático para esta estructura. Lo que nos interesa ahora es llevarlo al caso dinámico, es decir, que esos varactores tengan una variación temporal. Eso puede hacerse, estamos en ello ahora mismo, y además el CST nos da mucha información acerca del campo en la discontinuidad que tenemos que introducir, de manera que podemos aún tener mayor profundidad de comprensión del problema usando, digamos, esta información que nos da tanto el CST como la introducción de varactores en el circuito. Y ya por último, la última diapositiva, exactamente.
Bueno, pues, ¿dónde podríamos aplicar nuestros modelos? Uno de los casos más interesantes es el caso periódico. El caso periódico significa que las celdas en el tiempo tienen la misma modulación temporal, pero en el espacio pueden ser diferentes. Es como un reflector array que varía en el tiempo, ¿no? Estos casos son muy interesantes porque, como habéis explicado vosotros previamente, vosotras, se pueden hacer beamforming bastante limpio y mover a nuestro antojo las direcciones de propagación de la energía cuando una estructura se excita, ¿no? La introducción del tiempo, además, permite hacerlo a frecuencias diferentes. Entonces, esto es una de las líneas de investigación que queremos llevar hacia adelante. También en sistemas con movimiento o equivalentes, lo que se pueden invocar, digamos, a través de estructuras espaciotemporales, sistemas que parece que se mueven. Esto, como he dicho, llevan a asociar en algunos casos ganancia neta, dado digamos, las condiciones en las que se mueve el problema. Y por último, pues también lo que he dicho, beamforming, frequency mixer y otros tipos de aplicaciones que están bastante vigentes hoy día. Y con esto, pues termino mi presentación. Y lamento las dificultades, Elena. No, no, lamento yo. Si os parece, el turno de preguntas lo dejamos para el final. Sí, sí. Muchas gracias, Carlos. Y vamos a pasar a la cuarta y penúltima ponencia impartida por Miguel Beruete. Y ahora nos vamos un poco más a las aplicaciones y más arriba en frecuencias. Y lo que nos va a contar son las metasuperficies holográficas en ondas milimétricas para comunicaciones. Cuando quieras, Miguel. Eso es. Pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos por la invitación. ¿Se me oye bien? Eso es lo más importante. Se me oye bien y se me ve bien, ¿verdad? Se te oye perfectamente. Vale, genial. Bueno, pues como dice Elena, yo voy a hacer algo como un poco más, igual, un overview, como se dice en castellano, una visión general de lo que hacemos por aquí. De hecho, los principios que voy a presentar los voy a presentar de una forma muy divulgativa, no quiero meterme en grandes teorías. Y de hecho, el principio básico es algo que ya se ha comentado, solo que voy a intentar verlo desde un punto de vista un poco diferente, ¿vale? Nosotros trabajamos sobre todo en ondas milimétricas y la motivación es pues, que lo intentamos hacer para comunicaciones, si bien digo desde el principio que los ejemplos que vais a ver a priori parece que tienen poco que ver con comunicaciones y de hecho es que la idea es que esto es solo la base de lo que podría venir después, ¿vale? Dicho lo cual, a ver si esto pasa, porque en principio se supone que tengo el control, pero no me hace ni caso. No la estoy pudiendo pasar, Elena. A mí me pone que a la espera de que Miguel controle su pantalla. Sí, eso es lo que yo quiero hacer. Espérate un momento, a ver, te lo devuelvo. Perdón por los fallos del directo, pero te lo vuelvo a pedir. Sí. Te lo pido. Y a ver si me deja. Probable. Y si no, haremos como Carlos, ¿sí? Me lo pasas tú y ya está. A ver si no me deja. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues un poco la motivación de trabajar en ondas milimétricas es bastante clara, ¿no? A día de hoy que todo va a tener a día de hoy y en el futuro todo va a tener una dirección IP. De hecho, en el 5G esto ya es un hecho, en el 6G todavía va a ser mucho más, ¿no? Y esto viene dado un poco por la demanda como usuarios que tenemos, ¿no? Donde cada vez necesitamos más anchos de banda porque necesitamos más tasas de datos. De hecho, se habla de megabits por segundo hasta gigabits por segundo. De hecho, bueno, incluso en algún momento se puede llegar a hablar de los terabits por segundo como visión de futuro. Y como digo, pues se necesitan mayores anchos de banda, hay técnicas de modulación cada vez más eficientes, pero de hecho una forma muy sencilla de conseguir más ancho de banda pues sería aumentar la frecuencia de operación. Y de hecho la tendencia es ir a ondas milimétricas, que es la banda que está justo por encima de las microondas, de 30 a 300 gigas, incluso podríamos hablar de submilimétricas terahercios, ¿vale? Y como veis, pues esa es un poco la proyección a futuro, ¿no? Todo conectado, todo grandes anchos de banda y grandes velocidades. Entonces, a ver si esto me pasa. Esto está un poco vacilón, Elena. Creo que No sé si me... Perdona, me lo tienes que volver a pedir. Es Te que lo vuelvo a dar. Mira, pásamelo tú y ya cuando a está. silenciarme a mí, es como que vuelvo a coger el control. No te preocupes, pásalo tú y ya está, ¿vale? No, que es muy sencillo, esto que no necesito tampoco mucho Creo más. que Pasa. si me lo pides otra vez, ya creo que he A entendido. ver. Vale. Vamos a aprender más de Zoom que de metasuperficies. A este paso, a ver si ahora me deja. A ver si me deja. Un momento, le estoy dando. Vale.
Bueno, entonces, ¿cómo encajan las metasuperficies en este contexto? De hecho, yo creo que una imagen de estas ya ha salido en alguna presentación anterior. Encajan muy bien y, de hecho, es uno de los dispositivos o de las técnicas que se están definiendo incluso en el 6G, ¿no? Se habla de paredes inteligentes o, como lo llaman los americanos, el WOW, ¿no? El Wireless on Wall o Smart Walls, ¿vale? Y básicamente hay como dos grandes grupos, los dispositivos estáticos, lo que se ve aquí a la izquierda, en los que, bueno, pues la metasuperficie tiene que ser capaz de hacer cosas súper locas, ¿no? Por recibir una onda con aparición circular a izquierdas, por ejemplo, una frecuencia, convertirla, por ejemplo, a haces de vórtice, que, bueno, pues básicamente lo que es un tipo especial de ondas que permiten hacer multiplexación espacial, los indios usando la misma frecuencia, al mismo tiempo, es decir, es otra técnica de multiplexación que es puramente física, o trabajar en reflexión o hacer todo a la vez, ¿no? Esa es un poco la idea. O incluso metalentes para energy harvesting, este tipo de aplicaciones. En general, beam shaping, ¿no? Conformado de haz con metasuperficies. Y luego la evolución, y de hecho es algo a lo que nosotros queríamos llegar, aunque por ahora hemos hecho muy poquito, serían los dispositivos reconfigurables en los que la metasuperficie es capaz de cambiar dinámicamente. Ya lo se ha comentado antes, esto sería lo que también se llama como un RIS. Y en este caso pues sería un dispositivo que interaccionaría, que estaría totalmente integrado en el sistema de comunicaciones. El ecosistema de comunicaciones estaría dotado de cierta inteligencia y sería capaz de responder a las necesidades, ¿no? Va un poco la línea de hacer edificios inteligentes y que ya los puntos, los hotspots de Internet, del Wi-Fi, no estén concentrados en los routers, sino que digamos que todo el edificio sea como un gran router, ¿no? Esto es un poco la supermotivación. Vamos un poco a lo que os voy a presentar aquí. Yo aquí voy a hablar de holografía, voy a lo básico, ¿eh? O sea, la holografía es una técnica que nos permite controlar el frente de ondas y lo podemos de alguna forma grabar y luego reconstruir, de tal manera que podemos crear la ilusión de que existe un objeto, por ejemplo, donde no lo hay, ¿no? O sea, digamos, lo primero que se hizo. De hecho, en holografía existen este tipo de cosillas como de la cultura popular, lo que se ve a la derecha, pues yo que sé, la imagen de la princesa Leia en Star Wars, o cosas más mundanas como estos sellos de garantía que están basados también en holografía, ¿no? Entonces la idea es súper simple, tenemos un incidente, si puedo poner el puntero y así lo vemos todos, un incidente que va a iluminar un objeto, el objeto va a interaccionar con la luz generando un scattering, entonces esto pues, va a viajar en todas las direcciones, en particular hacia aquí abajo, ¿no? Y aquí en Beam Splitter, un espejo y el mismo haz, ahora se utiliza como haz de referencia, va a interferir con el scattering, o sea, luz dispersada por el objeto, y clásicamente pues lo que se hacía era recordar o grabar esa interferencia en una placa fotográfica, ¿vale? Aquí lo básico y lo más importante es que está basado en el fenómeno de interferencia, con lo cual toda la información está de alguna forma metida en esa interferencia. Ahora yo si elijo este haz, ya no hay objeto, pero sí que tengo la placa fotográfica, es como si estuviera generando otra vez la interferencia y entonces para un observador que esté aquí es como si el objeto estuviese, ¿no? Creamos la ilusión de que hay un objeto virtual, aunque ya no está. Lo importante es que al estar basado en interferencia, básicamente lo único que nos hace falta es trabajar con la fase y esto es súper interesante porque precisamente las metasuperficies algo nos permiten es jugar con pues, la magnitud y en particular la fase, ¿no? Del campo electromagnético. Y de hecho es que el concepto era, vamos, es que estaba a la vuelta de la esquina. La idea es ahora, en lugar de jugar con dos haces que interfieren para crear una fase, pues caramba, vamos a crear la fase directamente en la metasuperficie. Este dibujo tan tonto básicamente me dice que cada color es una fase diferente y puedo tener todas las fases que yo quiera, ¿no? Básicamente podríamos implementar esas fases y tener imágenes a la salida o, pues yo que sé, diferentes focos o incluso mover los haces a nuestro antojo para diferentes frecuencias, en este caso colores o frecuencias en general, ¿no? Concepto clave, por tanto, es jugar con esos píxeles de la metasuperficie, de tal forma que generamos este gradiente de fases y la manera es discretizando esta metasuperficie. Hasta ahora, como veis, pues es lo que ya se ha mencionado repetidamente en las presentaciones anteriores, es usar celdas unidades que vamos a diseñar a nuestro antojo. Bien, lo interesante de todo esto es cómo lo podemos hacer, ¿no? Fundamentalmente, que yo sepa, por lo menos con las que yo he trabajado con dos técnicas para conseguir este gradiente de fases. La más inmediata es utilizar diferentes elementos de celda unidad, de tal manera que cada uno de estos elementos que tenemos aquí pues genere una fase diferente, manteniendo, por ejemplo, una magnitud, una transmisión o una reflexión suficientemente alta, ¿no? Idealmente igual a 1, de tal manera que podemos recorrer todos los niveles de fase
todos, bueno, discretizados, ¿no? En este caso 12 niveles de fase, y podemos imprimir esa información que queremos para generar esa ilusión que decíamos, ¿no? Que es la holografía. Otra técnica está basada en el principio de PB-Face o Pacharnan-Berry, en la fase de Pacharnan-Berry o fase geométrica. Básicamente consiste en utilizar todos los elementos exactamente iguales e imprimir esa fase rotando. Pues tiene que cumplir una serie de condiciones que os mencionaré brevemente al final, pero básicamente estas serían las dos técnicas fundamentales, ¿no? Bien, cosas que hemos hecho, y estas ya son cosas un poco ya del pasado que hemos ido haciendo. Bien, una cosa muy interesante que en principio es bastante atractiva es generar una capa de invisibilidad. De hecho, esto es un poco como el contraejemplo, ¿no? Lo complementario. En lugar de generar un objeto partiendo de la nada, es decir, crear la ilusión de un objeto partiendo de la nada, lo que vamos a hacer es crear la ilusión de que no hay nada partiendo de un objeto, ¿vale? El caso pues, tonto es esta descripción de aquí, ¿no? Donde yo tengo el suelo, donde incide la luz y se refleja, pongo un objeto y entonces como interacciona con ese objeto la luz, pues lo puedo ver. Y ahora lo voy a intentar cubrir de tal manera que este señor, este perrillo, sea incapaz de ver el objeto, pero tampoco que no vea esa cobertura. Esto es el dibujo simple y esto es el cálculo riguroso. Aquí tenemos haz incidente, haz reflejado, este objeto, que es este triángulo, haz incidente, dispersión de la luz, recubro con una metasuperficie y consigo haz incidente y que el haz reflejado se parezca mucho al primer caso, ¿vale? Y realmente la ecuación que tenemos que cumplir es súper simple. No he hecho todo el desarrollo porque tampoco me parecía que encajase. Realmente es súper sencillo. Es básicamente hacer una identificación de términos entre la incidencia sobre un plano de masa y la incidencia sobre, digamos, sobre el suelo y la incidencia sobre este objeto, y se ve que depende únicamente de la fase, y lo único que tenemos que hacer es que esta fase varíe con la altura. Ya veis que depende explícitamente de la altura, ¿no? Y también del ángulo de incidencia. Con lo cual, si somos capaces de implementar esta fase que vemos aquí, pi menos 2K0h coseno de θ a lo largo de la metasuperficie, tendremos la ilusión de que este objeto triangular se convierte en un objeto plano. Bien, pues la cosa es cómo hacerlo, ¿no? Bueno, tenemos que, por cierto, esto es una condición adicional, tenemos que hacerlo para dos ángulos de incidencia diferentes, porque esto tiene un cierto ángulo, por lo cual aquí es 25, aquí es 65, para un ángulo de incidencia de 45. En nuestro caso, la implementación la hicimos utilizando elementos diferentes. Es el primer caso que mencionaba anteriormente. Consiste en dos discos concéntricos de oro sobre silicio, acabado en un plano metálico, y lo que hacemos es cambiar el radio de esos discos de oro, estos anillos de aquí. Y aquí, bueno, pues vemos respuesta en magnitud a 25-65, más o menos siempre es 1, la reflexión casi siempre es 1, o sea, se refleja casi todo, salvo aquí, que es un pequeño defecto, pero bueno, se hace lo que se puede, es decir, no se puede conseguir todo perfecto. Y luego la fase vemos que, dependiendo del radio, pues varía entre menos 180 y 180, con lo cual tenemos todos los estados de fase intermedios que queremos, ¿vale? Esto que se cuenta así muy bien, en realidad luego a la hora de la verdad, para conseguir los mejores resultados, los más óptimos, tuvimos que lanzar una rutina de optimización bastante potente, porque si uno implementa las fases tal cual le salen, pues realmente no funciona demasiado bien, porque pues básicamente estas estructuras se acoplan unas con otras y entonces pues se desvían del comportamiento ideal. En cualquier caso, esta es la estructura dibujada y esta es la estructura ya fabricada y dispuesta para medir. Este es el dispositivo experimental y aquí se ve un poco el comportamiento. Simulación experimento para dos polarizaciones diferentes, T y TM, ¿vale? Sin más. Me voy a centrar en la simulación, que se ve más claro, aunque el experimento reproduce bastante bien la simulación. Vemos aquí que cuando tenemos la incidencia sobre el plano de masa, cuando no hay objeto, pues la incidencia es a 45 grados y tenemos la reflexión especular a 135, independientemente de la frecuencia, ¿vale? Cuando ponemos el objeto, ese triangulito, ese bloque que hemos visto antes, pues sigue habiendo la reflexión especular, pero también algo de interferencia. Esto es la respuesta del objeto, ¿vale? Y cuando ya lo recubrimos con la metasuperficie, mágicamente a la frecuencia de diseño desaparece todo ese efecto, ¿no? De alguna forma lo hemos hecho invisible. Esto ocurre para la polarización T y también para la ATM, ¿vale? Con lo cual, en principio, pues es un resultado notable. No podemos conseguir hacer un objeto invisible sin más que cubrirlo con una metasuperficie y crear esa ilusión de que lo aplanamos ese objeto, ¿vale? Y lo siguiente que os voy a mostrar era simplemente por poner un ejemplo de cada una de las técnicas.
Este está basado en la fase de Pacharnan-Berry, que mencionaba antes, o la fase geométrica. Sin entrar en muchos jaleos, básicamente lo único que tenemos que tener en cuenta es que para que este principio aplique tenemos que tener un dispositivo polarizador que se llama placa de media longitud de onda. Básicamente es un polarizador que lo que hace es reducir un retardo de 180 grados entre los dos ejes ortogonales, el eje X y el eje, ¿vale? Bueno, si utilizamos este tipo de dispositivos y además lo excitamos con una onda de comparación circular, bueno, pues se puede demostrar, es muy sencillo demostrar que la componente de proyección cruzada circular a la salida va a tener una fase que es proporcional al ángulo de rotación del elemento, ¿vale? Si ahora lo roto por un ángulo zeta, pues la fase va a ser 2 veces zeta. Esto es muy útil porque básicamente basta con desarrollar una celda de unidad que tenga ese comportamiento de polarizador, ¿vale? De ese conversor de polarización, y la fase la vamos a implementar sin más que rotar los elementos. En nuestro caso utilizamos este resonador, son 2 capas y lo que tiene es un resonador en forma de H, ¿vale? Ponemos la frecuencia de operación a 87 gigas, antes por cierto también estaba en torno a este valor, la capa de emisividad, esto es puramente ondas milimétricas, y lo que vemos es que, esto es la cruzada de magnitud, la proyección cruzada a la salida de magnitud, vemos que independientemente del ángulo tenemos siempre un alto nivel de proyección cruzada, que es lo que queremos, y vemos que en efecto la fase se va desplazando según vamos introduciendo un ángulo de rotación. Es decir, el control de la fase es específico y es sencillo, simplemente con el ángulo de rotación. Eso nos lleva a que podemos hacer cualquier manipulación. En particular, esta es la fase que tendríamos que tener para tener focalización, es la parábola que antes he mencionado, pues esto es la parábola plana, ¿no? Y en efecto, pues se consigue los focos, análisis analítico, más de simulación, también en medida, vemos que en efecto esta lente es capaz de recibir una onda por una cara y focalizarla en el otro extremo, en el foco que hemos predefinido, ¿vale? Desde el punto de vista puramente analítico. Este concepto se puede extender y de hecho es un poco una de las líneas actuales, que es trabajar con dispositivos que sean capaces de trabajar en diferentes regímenes, con diferentes funcionalidades a diferentes frecuencias de operación. En particular, esto se suele llamar la metasuperficie full space o multifuncional, ¿vale? En este caso, bueno, sin más, tenemos algún estudio en el que todavía está pendiente de hacer la medida experimental, en el que hemos hecho a 2 frecuencias diferentes para 2 regímenes diferentes, transmisión, reflexión y con 2 funcionalidades. Y por no extenderme, solamente os voy a enseñar lo que hemos hecho en transmisión, ¿vale? En este caso es un holograma. Como veis, el holograma está diseñado para que se produzca a 20 milímetros, que es justo ahora, y podemos conseguir, sin más que manipular la fase, y esto es importante, la información está únicamente en la fase, podemos conseguir cualquier figura, cualquier dibujo, ¿vale? Y además lo focaliza como si fuesen lentes, exactamente a 20 milímetros es cuando aparece ese sol que hemos predefinido. Esto que nos deja de ser una curiosidad, en el fondo no es más que un ejemplo de algo mucho más potente, y es que simplemente con la manipulación de la fase podemos conseguir prácticamente cualquier cosa. Esto ahora se podría extrapolar, y de hecho es lo que estamos haciendo, a la generación de los haces de vórtice, que es lo que nos permitiría ampliar digamos, las capacidades de un sistema de comunicaciones, compartiendo el espacio, la frecuencia, el tiempo, ¿vale? Con estos haces que son ortogonales entre sí, que nos permiten transmitir diferente información en el mismo canal, o yo qué sé, va a ser conformadores de haz, lentes, cualquier tipo de cosas, ¿no? Ya, más allá, si fuéramos capaces, que es un poco la línea en la que estamos, de darles esa reconfigurabilidad dinámica, por ejemplo, pues usando variadores, como comentaba Carlos anteriormente, o cristal líquido, o grafeno, MEMS, lo que sea, pues podríamos llegar a ese objetivo, ese sueño, ¿no? De la pared inteligente capaz de interaccionar con un sistema de comunicaciones. Y bueno, pues esto es un poco todo, resumen muy básico. Con las metasuperficies podemos hacer dispositivos de alto rendimiento en ondas milimétricas y terahercios, y estos son simplemente los 3 ejemplos que os he mostrado. Y con esto yo me callo. Muchas gracias por la atención. Hola. Elena, estás muteada, creo. Alguien que le ayude a Elena.
Vale, Sí, es que hasta que no has soltado que no, vale, no voy a hacer perdón. nada. están vinculados, ¿verdad? De alguna forma extraña el micrófono con pasar las transparencias. Una cosa. Cosa rara. Vale. No, el problema es que como no tenía el control no podía dejar de silenciar. Pues muchísimas gracias, Miguel. Damos paso ya a la última parte del webinario, en el que nos va a contar el investigador Juan Andrés Vázquez Peralbo de la Universidad de Luxemburgo ahora mismo, pero procede de la Universidad Politécnica de Madrid. Otro tema diferente, que es metasuperficies usando estructuras entretejidas. Pues Juan, si me pides el control. Vale, ¿me escucháis bien? Sí. Perfecto, eh, te lo he pedido ahora mismo. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Les voy a presentar un poco el trabajo que yo he hecho durante mis estudios doctorales en la Universidad Politécnica de Madrid. Un tiempo que le he pasado allí, lo recuerdo con mucha añoranza, en la cual pues he aprendido bastante y me considero una persona con mucha suerte, ya que he logrado llegar a un grupo de investigación muy bueno, como es el GR, y claro, también he tenido mucha suerte en tener un buen director de tesis, y bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Juan, no se te ve. La cámara no la tienes activa. Dame un segundo. Y si puedes, pide el control. Ah, ya. Sí, estoy con el control, pero para poner la cámara necesito parar el control. Voy a parar el control un momento y luego te lo solicito nuevamente. Perfecto, ¿se me ve ahora? Sí. Genial. Solicita el control cuando pueda. Que se ha dejado de compartir, ¿no? Sí, hay que compartir la presentación nuevamente. Un momento. Vale. Ahora vemos la presentación. Vale. Solicítame el control, Juan, por favor. ¿Lo he hecho? Ok. Pues... ok. Lo que os voy a presentar pues son dos partecillas. La una es muy orientado a lo que ya Elena ha comentado, que es el uso de estructuras entretejidas para el control de propagación. Y la otra es un poco acerca de conductores magnéticos artificiales para el control de propagación en antenas. Se demora un poquillo en pasar. Bueno, pues cuando nosotros hablamos de estructuras entretejidas, pues estructuras entretejidas son estas estructuras resonantes, los cuales, como ustedes pueden ver ahora mismo, son células unidades cuyos elementos pertenecen no solamente a su espacio como celda unidad, sino que también pertenecen al espacio contiguo de las células vecinas, como se muestra aquí en esta animación. ¿Cuál es una de las ventajas de utilizar este tipo de estructuras? Una de las ventajas, como ustedes pueden ver, es que utilizamos eficientemente todo el espacio que nosotros tenemos en nuestra superficie, y cuando nosotros utilizamos el espacio eficientemente y adicionalmente nosotros generamos líneas y también estamos generando espacios entre estas líneas, lo que estamos haciendo es controlar de alguna manera la inductancia y capacitancia equivalente que tenemos en este tipo de superficies. ¿Y qué es lo que podemos hacer al nosotros tener más control o más libertad en el control de
de la capacitancia e inductancia equivalente. Lo que nosotros podemos hacer es que la frecuencia de resonancia en la cual van a trabajar estas estructuras se reduzca abismalmente en comparación con las celdas unidades tradicionales. ¿Debido a qué? Debido a que nosotros podemos simplemente utilizar una ecuación muy sencilla como la de un circuito LC, en la que nosotros sabemos que tanto la capacitancia y la inductancia van a gobernar el comportamiento de la frecuencia de resonancia. Entonces, si nosotros variamos estos parámetros, por ende también vamos a poder controlar la capacitancia, la frecuencia de resonancia. Luego, si nosotros podemos ver cómo podemos controlar esta capacitancia e inductancia, nosotros podemos controlarla dependiendo del número de entretejidos que nosotros llevemos. Como por ejemplo, podemos tener un entretejido 0, que significa que nosotros tendríamos nuestra estructura únicamente hasta aquí, y lo mismo para el resto. La siguiente es que los brazos de esta estructura se extiendan hasta la siguiente sola unidad, y los siguientes estados es que siga entretejiendo una con otra. Para poder visualizarlo de una mejor manera, aquí, esta partecilla de acá, podemos ver cómo es el comportamiento conforme nosotros elongamos el brazo de esta estructura, qué es lo que ocurre con la frecuencia de resonancia. Entonces ustedes pueden ver que partimos de una frecuencia de resonancia alrededor de 15 cuando trabajamos con una celda unidad que tiene aproximadamente 10.8 milímetros, a bajar a una frecuencia tan baja como casi 1 GHz. Entonces es una reducción abismal en lo que nosotros podemos observar, pero adicionalmente, aparte de eso, nosotros podemos controlar el ancho de... ¿Aló? ¿Sí se me escucha? Se te escucha, se te escucha. Ah, perfecto. Sí, sí, se te escucha Ok. perfectamente. ¿Hay alguna interferencia? No sé si es... Sí, parece que hay algún ruido de fondo, pero no sé si es de tu propio entorno, porque todo el resto de personas tienen el micrófono desactivado. Cerrar la puerta. Ok. Muchas gracias, Juan. Como os decía, aparte del control de la frecuencia de resonancia, también podemos controlar el ancho de banda que nosotros tenemos, el fractional bandwidth, que el cual también va a depender, como he dicho previamente, en estos valores de capacitancia e inductancia equivalente. ¿Okay? Cuando nosotros trabajamos con este tipo de estructuras, nosotros podemos lograr tener celdas unidades que van a trabajar sobre 20 veces la longitud de onda en la que estamos nosotros trabajando. Y esto sin considerar, o mejor dicho, considerando que esta celda unidad es únicamente el metal, es decir, no se ha agregado un sustrato. Si nosotros agregamos un sustrato, lo que va a ocurrir es que esta frecuencia de resonancia va a reducirse aún más, y de igual manera el ancho de banda se va a... El fractional bandwidth, el ancho de banda fraccional, va también a incrementarse. Aquí podemos ver una simulación de cómo funciona esta celda unidad en los regímenes de transmisión y de reflexión. Como nosotros podemos apreciar aquí en una primera instancia, este tipo de celda unidad es una celda unidad capacitiva, es decir, esta va a trabajar como un band stop en la frecuencia de resonancia, y en el resto de frecuencias pues va a ser transparente. También nosotros podemos apreciar aquí, debido a que estamos trabajando prácticamente con un dipolo, que va a haber más frecuencia de resonancias que van a ser los armónicos que se van generando a frecuencias más altas. Aquí se puede ver un poco cómo es la construcción de esta celda unidad, y también para tener una clara visión o un claro panorama de cómo funciona la frecuencia de resonancia, pues aquí vemos un gráfico muy iterativo en el cual va indicando que conforme nosotros agregamos entretejidos, la frecuencia de resonancia va decayendo conforme indica esta frecuencia. Entonces, es decir, si nosotros hacemos más entretejidos, vamos a tener más inductancia debido al mutual coupling, a la inductancia mutua de acoplamiento. Y de igual manera, o sea, prácticamente si nosotros igual nos fijamos en esta estructura, pues también estamos generando un capacitor de varias líneas, y por eso también se incrementa.
una forma fácil de representar esta celda unidad es únicamente utilizando un poco la teoría de sustratos y aparte un circuito equivalente que puede representar toda esta estructura en un circuito LC en serie en paralelo con una capacitancia. Y si es que nosotros utilizamos sustratos, los sustratos pueden ser reemplazados por una línea de transmisión. De igual manera, como hemos visto la frecuencia de resonancia, también podemos ver qué es lo que ocurre con el fractional bandwidth, con el ancho de banda fraccional, que se puede ver que conforme incrementamos el número de entretejidos, pues esta también va incrementándose exponencialmente hasta un límite y después decae brevemente y se mantiene un valor casi constante. Este incremento tan alto que se tiene aquí en este pico es debido a la inductancia mutua que yo les estaba comentando previamente. Y claro, en este caso, pues el ancho de banda se incrementa por la relación que existe, igual en el circuito equivalente, de la relación de C sobre L, en el cual la inductancia se va incrementando bastante y luego se reduce un poco, luego de que se reduce la inductancia mutua. Aquí también se puede ver o se puede apreciar cómo varía la capacitancia e inductancia en cada uno de estos entretejidos. Nosotros hemos manufacturado esta estructura, la hemos manufacturado teniendo en cuenta dos casos. En un caso es en el que es una sola capa, como se puede apreciar aquí, debido a que ahora nosotros, en comparación con el resto del trabajo de los colegas que han presentado previamente, este trabajo presenta una dificultad, la cual es la manufactura, debido a que la miniaturización que nosotros estamos logrando es tan alta. El ancho de cada una de estas líneas también se reduce abismalmente, entonces lo hemos escalado para que esto trabaje en la frecuencia de 5.8, también para darle una aplicación a lo que es la banda de Wi-Fi, y adicionalmente para ver otra manera de reducir la frecuencia de resonancia. También hemos investigado en las estructuras 2.5D, lo cual consiste en extender esta estructura hacia el eje Z y colocarla en la otra cara de la PCB. Y con eso también podemos nosotros reducir aún más la frecuencia de resonancia, alcanzando hasta 2.4 GHz. Cabe recalcar que si nosotros ponemos líneas más delgadas de aquí y muchos más entretejidos, esta frecuencia de resonancia puede bajar muchísimo más. Aparte de lo que yo les he indicado previamente, es decir, utilizar una estructura hexagonal, también podemos utilizar estructuras triangulares, estructuras cuadradas. Por ejemplo, aquí también se ha investigado una estructura triangular y también se ha investigado entre estructuras triangulares, los cuales en la una cara tenemos una estructura capacitiva y la otra inductiva. Y en ambos casos vemos que podemos obtener una reducción en la frecuencia de resonancia mucho mejor a lo que se ha presentado previamente a este caso, que es la hexagonal. Pero también hay un trade-off. Uno de los inconvenientes que tiene este tipo de estructuras es que el ancho de banda no es tan bueno como lo hemos obtenido en la hexagonal. Entonces, como conclusión igual de este trabajo, lo que nosotros podemos proponer es, dependiendo qué es lo que se necesita, podemos utilizar una u otra estructura. Si nosotros queremos más ancho de banda, pues nos iremos directamente con las hexagonales. Si nosotros queremos priorizar lo que es la frecuencia de resonancia, reducción de la frecuencia de resonancia, pues nos iremos por las estructuras triangulares. También aquí presento lo que hemos publicado y también siempre me gusta un poco recalcar que siempre como universidad hemos participado en lo que son las conferencias nacionales, la URSI, que siempre es bueno que siempre estemos informados de todo lo que vamos haciendo allí en España. La siguiente parte de lo que voy a presentar muy cortamente es lo que hemos investigado inicialmente cuando empecé mi doctorado, que era prácticamente lo que ahora se conoce un poco como la RIS, pero en este caso, aparte de la investigación de RIS propiamente, también se lo ha investigado como un artificial magnetic conductor que permite el control de propagación de una antena localizado en una proximidad o muy cerca de esta superficie debido a las propiedades que este tiene. Entonces, para ello lo que nosotros hemos aplicado en su tiempo fue lo que es
progressive phase shift, cómo lo podemos calcular para distribuirlo en cada uno de los elementos de esta estructura. Y para controlar cada uno de estas variaciones de fase, hemos utilizado varactores, los cuales están aquí caracterizados, como se puede ver. Y la antena que hemos diseñado es una antena dipolo. Luego, para controlar este tipo de estructuras, lo que hemos utilizado fue elementos de Arduino, con lo cual vamos a darle un voltaje a cada uno de estos elementos, de estas celdas unidades, y en base al voltaje que le demos a cada uno de los varactores, pues va a tener una diferente fase, y lo cual nos va a poder nos va a permitir apuntar a un sitio o a otro, hacia una dirección o a otra, el patrón de radiación que nosotros estemos proporcionando a través de la antena. En este caso, como les he indicado, es un dipolo. Aquí están las fotos de la estructura que hemos manufacturado, y aquí están las mediciones que nosotros hemos obtenido de esta parte del trabajo. Bueno, esto lo he pasado muy rápido, ya que como sí no forma parte de las estructuras de entretejidas, pero sí creía un poco conveniente presentarlos, que fue otro de los trabajos que hemos investigado y que también tiene mucha relevancia a lo que son las metasuperficies. Y bueno, aquí igual presento la lista de publicaciones. He diseñado esta presentación que sea mucho más informativa, más que técnica, para poderlo orientar a todo tipo de audiencia. Entonces, espero que les haya gustado, y si tienen alguna pregunta, pues al final podrán hacérmela. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Me escucháis, no? Sí. Te escuchamos, Elena. Sí. Pues esto sería el webinar que habíamos preparado. Ahora, si queréis, abrimos un turno de preguntas, debates. Si alguien tiene alguna curiosidad, alguien quiere preguntar algo a alguno de los ponentes. Hemos intentado dar un poco una idea, una panorámica de algunas de las cosas que se hacen en metasuperficie y otras muchas. Los temas han sido muy variados, así que, bueno, si alguien quiere preguntar algo concreto o algo que no sea concreto y que alguno de los que estamos trabajando en esto podamos contestar, pues a ver si alguien levanta la mano. Es que no... Pues nada. Este momento siempre es un poco tenso, ¿verdad? Cuando nos pide a la gente que intervenga y opera muchas veces la timidez. Bueno, yo solamente un comentario. Pues os agradezco a las 5 personas que habéis estado trabajando en este webinario un montón, que lo hayáis hecho también. La verdad es que es una muestra más del excelente nivel técnico, ¿no?, que tenemos en nuestro país en determinados temas, especialmente, y este puede que sea uno de los más señeros, ¿no? Y habéis transmitido entre los 5 una imagen muy joven, muy dinámica, muy integradora, que es un poco también de lo que se trata, ¿no? De presentar que estamos en el fondo todos en el mismo barco, ¿no? Y que, bueno, pues hacemos cosas diferentes, pero no tenemos por qué ser necesariamente competidores, ¿no? Y me ha gustado mucho en ese sentido. No sé si la gente tiene o no preguntas concretas que hacer. Aquí te pillo, aquí te mato. Pero si no, estoy seguro de que tenéis por ahí las publicaciones, y seguro que os pueden contactar individualmente y haceros las preguntas que consideren, ¿no? Habrá seguramente, bueno, aprovecho también para, mira, Teresa levanta la mano. Gracias, Teresa. Vamos a ver. Ahora se te escucha. La cámara no me funciona, pero espero que... No, sí, espera. Yo creo que mejor pregunto por ahí. Es que comparto despacho con Elena
y nos acoplamos. Yo quería hacerle una pregunta, bueno, gracias a todos por la presentación. Yo creo que se ha dado una visión interesantísima de las cosas que se están haciendo. Gracias por tomar la iniciativa. Quería hacer una pregunta a Carlos, de lo que ha contado de los sistemas variantes en el tiempo, que la presentación que ha hecho no ha hablado de las técnicas concretas que se utilizan para conseguir esa modulación temporal. No sé si estáis estudiando algún tipo concreto de técnica o cuáles serían los mecanismos reales de variación temporal de los circuitos que estáis analizando. Gracias. Hola, Teresa. Nosotros de momento estamos centrados en la parte teórica, pero ya hace unos meses que venimos visualizando cómo iba la parte experimental. De momento, y salvo que haya alguien que me corrija, creo que, bueno, una de las cosas importantes que tenemos que tener en sistemas espaciotemporales es que la variación de la modulación de la pantalla, de lo que sea, debe ser muy rápida. Esa es una de las grandes, entre comillas, desventajas, porque estamos hablando de variaciones del orden de nanosegundos, ¿no? En ese sentido, hasta donde yo sé, los diodos suelen ser los elementos más rápidos a la hora de variar. Entonces, nosotros ya estamos intentando diseñar algo precisamente con diodos para, para, para probar que estas cosas funcionan. También es cierto que hay estructuras. Nosotros, por ejemplo, hablamos de modulación temporal y trabajamos con estructuras que son totalmente periódicas. Cuando la estructura es aperiódica, en el sentido de que tienes modulación espacial que no necesariamente es periódica, aunque la temporal lo siga siendo, ahí podemos permitirnos a lo mejor tiempos de cambio del orden de microsegundos. Y eso, por ejemplo, los diodos lo cumplen con creces. Los diodos suelen llegar a tiempos del orden de 200 megahercios, o sea, frecuencias del orden de 200 megahercios en el cambio, ¿no? Entonces, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, o sea, en microsegundos no habría ningún problema. Pero claro, tendríamos que hacer la estructura aperiódica. Es como un reflector array que tú puedes conseguir buen beamforming, pero está sacrificando la periodicidad del problema. Pues en este caso sería lo mismo. No sé si respondo bien a la pregunta. A ver. Que no consigue activar el micro, así que se viene aquí. Nada, que sí, gracias Carlos. Si era un poco por ver por dónde estabais tirando para la realidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo quería preguntarle a Miguel, ¿las estructuras que ha presentado las fabricáis allí en la Universidad Pública de Navarra o las mandáis a fabricar fuera? Pues la realidad es que podríamos fabricarlas, y ya con eso ya empiezo mal, podríamos fabricarlas, No, sí, pero hasta ahora hemos fabricado todo fuera. Aquí dentro yo habré hecho poquitas cosas y es porque realmente al final demandamos tal nivel de precisión. Tengamos en cuenta que normalmente son estructuras multicapa, ¿vale? Y no son tan sencillas de fabricar, sobre todo por el hecho de que tienen que estar bien alineadas y a nada que se te mueva un poco una cara con respecto a la otra, el comportamiento cambia y puede cambiar mucho a peor, ¿no? Entonces, normalmente sí que nosotros intentamos, ¿no? Por lo menos a día de hoy sí que nuestro objetivo es hacerlo aquí en casa, pero gran parte de las estructuras que hemos hecho se han fabricado con un colaborador de la Universidad de Novosibirsk, el profesor Sergei Kuznetsov. Vamos, sí, los que me conocéis, yo creo que me habréis oído hablar de él más de una vez. Sí, lo solemos hacer con él, sí, que lo tiene un tema muy dominado. Sí. No, es que nosotros estamos teniendo problemas de precisión de empresas que no están fabricando y sobre todo el alineamiento entre capas suele ser crítico. Es complicado, es muy complicado. Yo con empresas no he intentado nunca, sinceramente. Nada más, o sea, siempre hemos ido a centros tecnológicos o de investigación, universidades y así. Por ejemplo, en el NTC
Ahí en Valencia tienen unas capacidades bestiales, ahí sí que se podría intentar. El problema que solemos tener es, en este caso yo estoy en una precisión de la leche, pero entonces, claro, la estructura que te pueden hacer pues es de 2 por 2 milímetros, ¿no? Entonces, claro, joder, pues yo quería hacer algo, yo quiero hacer una pared, ¿no? Pues te dice, pues en fin, te necesito 7 años para hacerte la pared esa, ¿no? Entonces no sería la opción. Es un jaleo. Esto, mira, las ondas milimétricas así en general es moverte en tierra de nadie. Ni lo muy pequeño nos sirve y tampoco lo estándar, lo grande, ¿no? Lo de microondas tampoco nos sirve. Entonces estamos siempre un poco ahí como a la frontera, llamando a un montón de puertas y volviéndonos locos para poder fabricar esto. Pero bueno, al final las cosas salen después de mucho empeño. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues si nadie más tiene ninguna pregunta, os agradezco mucho a los que os habéis prestado a ser ponentes de esta. Nos Sí. vemos en el siguiente que nos anunciará Miquel, ¿no? Exacto, sí. Pues dejadme que haga dos anuncios así finales un poco del resto de cosas que hay organizadas dentro de USI España. Primero, la más importante, el deadline de Cuenca, ¿verdad? Que todos tenéis ya en mente que la próxima edición del Simposio Nacional tiene lugar en Cuenca entre el 4 y el 6 de septiembre y hasta el 15 de marzo es el deadline para poder enviar ponencias. Bueno, todos estáis al tanto de esto, pero por si acaso, pues lo digo también, ¿no? Y ya sabéis que tenemos varios premios, los habituales. Ya desde el año pasado tenemos el premio Indra, vamos a ver si se sigue manteniendo en los años venideros, espero que sí, el premio de estudiantes clásico. Y también por primera vez la tesis en 3 minutos que van a organizar este año en Cuenca. Así que a los estudiantes especialmente, pues les animamos a que se presenten a estos premios. Y efectivamente seguiremos haciendo el ciclo de webinarios. Nos quedan todavía 7 por hacer, o 6 mejor dicho, porque este era no, perdón, este era el tercero, con lo cual nos quedan 7, sí. Y que iremos haciendo con una cierta periodicidad en los próximos meses. Y nada, por mi parte, reiterar un poco el agradecimiento a los que habéis estado, a la presidenta, en primer lugar, de la Comisión B, Elena, y al resto de personas que habéis estado involucradas en la organización de este webinario, a los asistentes y a seguir trabajando tan bien y tan fuerte. La verdad es que es un orgullo para todos. Nada más, gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.